Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, continúa, Cari. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Retomamos este espacio de tardes y café que hemos venido realizando todos los viernes con diferentes normativas para que cada uno de ustedes pueda conocer cuáles son los elementos que podemos ir incorporando a nuestras empresas, qué beneficios nos traen, cuál es el proceso que estos conllevan y a nivel comercial cómo podemos obtener provecho del mismo. El día de hoy tenemos una participación de un invitado. Nos acompaña el señor Federico Fernández Rojas. Él es auditor líder para la norma de Global Gap. Fue el primer auditor para la normativa que anteriormente era Global, que se llamaba OBREGAP en Costa Rica. Además de eso, ha tenido los primeros procesos con TESCO y también con la norma complementaria de Global Gap, que es GRAS. Adelante, Federico. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Sí, creo que es muy importante y muy relevante el estar actualizándose y haciendo revisión de los requisitos normativos. Y pues aquí estamos para aportar, para conocer también de inquietudes y siempre es bueno estar revisando la normativa. Muchas gracias y buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos también. Esperamos que esta sesión de tardes de café y té sean bastante gratificantes para ustedes y informativa también. Vamos a empezar un poquito acá con una presentación que les preparamos, que es sobre... Deme un momento, a ver, Cari, si gustas, nos comentas un poco el tema, lo que vamos a iniciar. Sí, la normativa Global Gap, bueno, Federico nos va a detallar más en adelante. Sin embargo, en Costa Rica se inició aplicando a inicios de los años 2000. Trata de ver todo el proceso de estandarización y regulación en cuanto a la producción de diferentes productos, tanto agrícolas como también en el área de acuicultura, como también en la producción de carnes y también en el área de follajes y flores. Todo lo que vamos a conocer con respecto a esta normativa es enfocada a una aplicación de un estándar, se adapta a los diferentes tipos de empresas y también a las características de cada una de ellas. Correcto. Un poco, ¿verdad? Como dice Karina, es ese conjunto de normas que nos comentaba que eran en diferentes áreas, ¿verdad? Agrícolas, ganaderas y de acuicultura también. Y son protocolos que se han realizado para gestionar lo que son las buenas prácticas agrícolas y para lo que son procesos de certificaciones de inocuidad, ¿verdad? Acá tal vez hay un dato muy importante que es sobre Global Gap y cómo ha evolucionado a través del tiempo, que Federico nos puede contar un poco. Como dice Karina, él fue uno de los primeros evaluadores acá en la zona. Entonces, que nos comente un poco esa evolución que ha tenido, ¿verdad? Que antes era EuroGap y ahora es Global Gap. Bueno, sí, como Global Gap inició como una normativa de interés para muchos compradores, distribuidores dentro de dentro de Europa, pues ellos generaron sus propios protocolos, pero con el pasar del tiempo se dieron cuenta de que muchos de estos protocolos son similares en muchos requisitos y entonces ellos se integraron a través de esta gran iniciativa de Food Plus, que ellos fueron los que desarrollaron la norma EuroGap. Juntaron todos estos requisitos, le dieron una estructura de sistema de gestión, porque es en realidad una herramienta de gestión de una organización, y establecieron requisitos que todos ellos eran los que solicitaban, ¿verdad? Pero esta iniciativa se comenzó, tuvo tan buena acogida y fue una norma tan bien recibida, tan bien integrada con muchos elementos de salud y seguridad ocupacional, de elementos de protección de los trabajadores, de protección del medio ambiente y obviamente los elementos de inocuidad, que son los que tienen que ver con alimentos propiamente, pues ayudó a que se diseminara mucho la normativa. Muchas empresas la acogieron como protocolo. Inclusive en Costa Rica tenemos experiencias de empresas que sus clientes no les estaban pidiendo estar certificados, pero ellos vieron como una buena herramienta de gestión de la administración de la empresa, tener la certificación EuroGap. Entonces,
inicialmente, como les comentaba, se generó en Europa, pero después hubo muchas iniciativas en América, en Asia, que vieron esta normativa como una con muy buena estructura y la acogieron. Entonces, ya dejó de ser tan solamente específica a Europa, sino se comenzó a hacer más global. Entonces cambiamos a Global Gap. Y también pasó varios años en que se llamaba Global Gap, EureGap, las dos, que fue un periodo de transición que tardó como 3 años y ya en el 2010 se consolidó a solo Global Gap. Ok, muchas gracias por el aporte en esta área. Muy importante esta situación en cuanto a los alimentos, ¿verdad? La principal problemática que ellos comenzaron a ver es de esto del crecimiento de la población mundial, ¿verdad? Y cómo el abastecimiento podría llegar a un desabastecimiento de alimentos. Y también procurando ese tema de inocuidad. Para cumplir con esa demanda de producción, la parte alimentaria debe crecer exponencialmente, ¿verdad? Y la población por lo general crece más rápido de lo que los medios de producción existentes están, ¿verdad? Entonces, por eso es que se procura de que esas fincas sean sostenibles y busquen siempre esa mejora. Los efectos nos hablan un poco sobre la explotación de los recursos. Hay que cuidar que las empresas sean eficientes en el uso de los recursos. Por eso se busca que con la certificación el cumplimiento sea como dejar regenerar, digamos, los suelos o bien los recursos que se explotan y todo, ¿verdad? Para poder mantener como la existencia de los bienes. Nos habla un poco de estadísticas que para el 2030 más del 50% de la población va a estar, digamos, en riesgo alimenticio. También se verá afectada la escasez del agua y todos esos problemas en torno acá a eso es lo que busca como cada uno de los puntos de la norma cambiar, ¿verdad? Que esas empresas que se involucren firmen un compromiso de cumplimiento, ¿verdad? A la hora de generar mejores eficiencias en la producción. Y las soluciones, ¿verdad? Son prácticas agrícolas sostenibles, responsables con el mundo, en torno a la ganadería, la acuicultura y la agricultura. Karina nos hablaba que hasta las flores y follajes están incorporados a estos elementos. Acá, Karina nos puede explicar un poquito sobre el enfoque modular que tiene la certificación. Sí, como lo menciona Federico, al tener un enfoque de sistema de gestión, al tener la normativa, esa orientación, vemos diferentes tipos de ámbitos o de módulos. ¿Cuáles son algunos de esos módulos? El módulo CB es todo lo referente a cultivo. Entonces, en esta parte vamos a tener que se va a integrar con el FV, si estamos haciendo una evaluación para frutas o hortalizas, el FO en la parte de flores y ornamentales. También tenemos para productos o cultivos a granel, de material de reproducción vegetal y lúpulo. También en la parte del ámbito del módulo de norma A-B, que es referente a acuicultura, es todo el que tiene el enfoque con peces, crustáceos y moluscos. Y por último, el LB es el módulo para animales. En esta parte es todo lo referente a producción de porcinos, aves de corral, pavo, ganado vacuno o ovino, si es un ganado lechero o si es una producción de terneros, ganado joven o ganado como tal. Hay algo muy importante con referente a este enfoque modular, como lo menciona la normativa, y Federico nos puede orientar un poco más en esto, que al ser un enfoque de buenas prácticas agrícolas y de manejar estándares que vayan en pro, como lo menciona Stephanie, de uso eficiente de los recursos, de disminuir la contaminación, de también tener un control con respecto a la carga química, al manejo post cosecha y también pre cosecha, es muy importante que los productos que están avalados por esta certificación se realiza una verificación anual con la finalidad de demostrar que el sistema de gestión sigue operando de forma idónea. Y además de eso nos permite un ámbito muy amplio en cuanto a las empresas, en cuanto a los productos que pueden certificarse con esta normativa. Federico nos puede detallar un poco más sobre toda la apreciación que tiene con los diferentes módulos de la normativa. Sí, aquí creo que vuelvo a tomar un tema histórico de la normativa, porque inicialmente era una normativa que ya habíamos mencionado, se llama EureGap, que estaba compuesta de
15 capítulos. Y todos estaban en un solo módulo. Y sí, digamos, como que trataban de separar bodegas de agroquímicos, bodegas de fertilizantes y normas sociales, porque en ese momento estaban incorporadas dentro de la normativa, el tema de auditorías internas, el tema de inocuidad, todo estaba dentro de un solo módulo. Avanzando en el tiempo, esa era la versión 1 de EURES-GAP. En la versión 2 ya comenzó a haber una separación de los requisitos y qué se ocupa en planta empacadora, qué era lo que se ocupaba en campo. Pero la organización como tal, en esta presentación que tenemos en este momento, se dio en 2010. O sea, esa estructura viene así desde el 2010, buscando que haya claridad cuáles son los principios básicos que debe cumplir todos los cultivos, por ejemplo, o los módulos base para la producción animal, que son todos esos requisitos que tiene cada uno según su área de producción. Pero sí tenemos un módulo principal que es el que aparece en verde, que es el módulo de aseguramiento para todo tipo de producción agropecuaria. Ahí están todos los requisitos básicos que debe tener cualquier empresa certificada Global Gap. Entonces son principios de capacitación, de revisión de su propio sistema, de análisis de riesgos, que es la gran herramienta que tiene la normativa, y elementos que tienen que ver con inocuidad. ¿Por qué en este módulo, que es el integrado de fincas? Porque en todos estamos hablando de productos frescos. Esta normativa de Global Gap, sea cual sea el alcance, tiene que ver con inocuidad. Entonces, ahí es donde vamos a ver esos grandes componentes y ya después vamos a ir viendo específicos. Por ejemplo, el módulo de cultivos tiene la base de fertilizaciones, tiene la aplicación de fitosanitarios y ya propiamente el de frutas y hortalizas, flores ornamentales, ya es el manejo propiamente de los cultivos específicos que tenemos. Pero sí, igual podemos tener empresas que tengan producción de té y que tengan producción de flores, o que tengan flores ornamentales y también tienen frutas y hortalizas. Entonces, también hemos certificado, por ejemplo, empresas que producen hortalizas y tienen además el módulo de material de propagación, venden material de propagación, plántulas, lo cual pues hace que al integrar, al tener estos módulos, solo deben aplicar la normativa para aseguramiento integrado de fincas, el módulo base de cultivos, y ya dos, que es el de frutas y hortalizas, y el de material de propagación. Entonces, es como mucho más claro, más eficiente el proceso de evaluar, mucho más claro también para los que tienen que implementar. Hay que recordar que la norma también es muy buena en el sentido de que es fácil de leer, nos está diciendo qué punto de control quiere la norma que tengamos realmente, manejo, y nos da el siguiente punto, nos dice qué es lo que tenemos que hacer para poder cumplir con ese punto de control, que se llama el criterio de cumplimiento. Sí, algo muy importante también asociado a los principios de la norma es el principio de la mejora continua, ¿verdad, Federico? Que estamos en una revisión constante de todo nuestro sistema, tanto de producción como operativo, lo que nos está orientando de forma constante, consecutiva y año a año a estar recapitulando si hemos tenido, por ejemplo, alguna modificación, llámese en nuestra extensión de producción, llámese en nuestras instalaciones, que como lo mencionaba Federico, debemos de reforzar entonces nuestros análisis de riesgo, debemos de adecuar también parte de toda la base documental que se ha desarrollado a nuestra nueva forma de operación. Y algo muy importante que la norma lo lleva de la mano es toda la capacitación con respecto a los colaboradores. Es un punto fundamental de la normativa, que es el dar a conocer qué está haciendo la empresa, cuáles son sus formas de producción, de operación,
principios sumamente importantes como lo es la parte de seguridad y bienestar del colaborador, también asociado a la salud ocupacional. Al ser, como lo menciona Federico, una norma sumamente integral, permite que tengamos ese rastreo, llámese hacia adelante o hacia atrás de nuestro proceso de producción, ¿verdad? Lo cual nos invita de forma constante a estar monitoreando si estamos, tal vez la palabra no es fallar, pero si estamos teniendo alguna omisión por parte de nuestros diferentes departamentos o de nuestros distintos colaboradores. Muy importante, cuando hablamos de la normativa como tal, tiene una constitución de puntos mayores, puntos menores y recomendaciones. En el cumplimiento de los puntos mayores se requiere la normativa que se cumpla un 100% de los mismos. En cuanto a los puntos menores, se requiere un 95% de lo mismo. Entonces vamos a estar observando que solamente nos dan un criterio de un 5% de incumplimiento, ¿verdad? Y lo que busca la normativa es eso, asegurar la integralidad del cumplimiento de la misma, que se esté aplicando de forma constante en la organización. Las recomendaciones no tenemos un criterio de cumplimiento, entonces es una forma de orientarnos, tal vez será paulatinamente algunas transformaciones que la normativa va a tener en versiones venideras, que pueden pasar a ser puntos, llámese mayores o puntos menores, nos están preparando. Sin embargo, la norma no exige que tengamos un mínimo de cumplimiento de las recomendaciones. Aquí tenemos un poco, ¿verdad?, lo que son los diferentes módulos que antes nos explicaba Karina en esa estructura modular. Y ese es como el primero, ¿verdad?, el módulo base, que es el AF. Y vemos los distintos componentes que vienen en él para la parte de cumplimientos. Estamos ante una nueva versión, es la número 5.2. 5.2, correcto. Y aquí vemos un poco de los ítems que nos van a ir como solicitando el cumplimiento, que más adelante vamos a ver como cuáles son los aspectos a grandes rasgos con mayor atención de las empresas. Vean que en el AF1 nos indica un poco sobre el historial y manejo del sitio. Luego viene un poco el mantenimiento de registros y evaluaciones, como Karina nos comentaba. Está la parte de mejora continua. Entonces, en estos registros y evaluaciones de inspecciones internas es donde se ven como las mejoras que vamos incurriendo día a día. El aspecto de higiene, salud y seguridad de los colaboradores, cómo vamos nosotros a promover esas buenas prácticas. La parte de los subcontratistas, cómo lo estamos manejando y cómo vamos a evaluar que los contratistas, ¿verdad?, estén cumpliendo bien lo que estamos solicitando en cuanto a servicios. La gestión de residuos y agentes contaminantes, la conservación. Hay una parte de reclamaciones, cómo manejamos esas reclamaciones por parte de los clientes, procedimientos de retiro y recuperación del producto en el mercado, si se nos presenta en algún momento una de esas situaciones, protección de los alimentos. Aquí nos hace la aclaración de que no aplica flores y ornamentos. Estado de Global Gap, el uso del logotipo, que más adelante Federico nos lo va a indicar un poco, ¿verdad? Porque ese uso del logotipo es tan importante dentro de los aspectos modulares. La trazabilidad también la vamos a explicar más adelante para que ustedes vean un ejemplo de cómo se busca que en toda la estructura de la producción se identifique dónde ocurrió el riesgo o dónde ocurrió, digamos, el error a la hora de generar ese producto. El balance de masas es más que todo como lo que se produjo, ¿verdad, Karina? Contra lo que realmente, digamos, toda la producción contra lo que no salió, ¿verdad? Y esa diferencia que hay. El balance de masas está orientado a poder asegurar que toda nuestra producción realmente es producción de nuestra finca que está certificada. Es garantizar que no estamos enviando producto a ningún cliente que realmente no está bajo los criterios de buenas prácticas agrícolas como lo establece Global Gap. Y en cuanto al punto AF17, fue la variación que tuvo la norma 5.2, que es la versión que estamos viendo, del tratamiento del producto no conforme. Es un aspecto muy específico para orientar de igual manera a los productores, a las fincas, cómo vamos a estar monitoreando todo el producto no conforme, cómo lo estamos gestionando, que es algo de suma importancia porque tenemos el producto de exportación, llámese primera calidad, segunda calidad, que además de esto está bajo el criterio de la normativa,
pero tenemos una serie de productos no conformes que también debemos de rastrear, debemos de tener una trazabilidad del mismo. Tal vez acá también es importante anotar lo de los anexos, que son las evaluaciones de riesgo que hace la normativa, que siempre se pide como ese análisis, ¿verdad? Lo interno de cuáles son los riesgos que se podrían ocasionar y es como una autoevaluación, ¿verdad? Para que esté mapeado donde yo puedo tener esos riesgos. En la parte de riesgos, Stephanie, sí me gustaría darle un espacio a Federico para que nos pueda ahondar un poquito más en detalle qué vamos a entender por riesgo, cuándo vamos a identificar un potencial riesgo dentro de nuestra producción o dentro de nuestra finca. Bien, muchas gracias. Sí, los análisis de riesgos comenzaron a ser incorporados en la norma desde la versión 3. Actualmente estamos en la 5. Y como dicen ustedes, sí, perfectamente en la versión 5.2 en español. Ya la versión va por la 5.4 en inglés y se espera que haya traducciones pronto para que sean implementadas en el idioma predominante de los países, de cada país, como una nota. Los análisis de riesgo, sí, estamos hablando de que son muchos. El inicial siempre es el de ver que las áreas de producción donde estamos produciendo son aptas o no para la actividad que vayamos a desarrollar. Y a lo largo de los módulos, no solo está en el módulo AF, sino en los 3 módulos vamos a encontrar análisis de riesgos según la actividad que estemos haciendo. Entonces, es la herramienta más importante de las normativas, porque aquí vamos a hablar de todas, igual las normas ISO, es fundamental conocer bien y manejar bien análisis de riesgos. Pues se basa en eso, en conocer cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos o que está expuesto el trabajador o el producto o el área en nuestra actividad y ver cuál sería el impacto, cuál es la severidad de este riesgo y cuáles son las medidas que tenemos o que podemos poner que estamos actualmente manejando, que puedan ser medidas preventivas o que puedan ser medidas de control en caso de que ya sucedan o elementos que sea de mitigación, ¿verdad? Para reducir esos riesgos. Es la principal herramienta y podemos encontrar a lo largo de la normativa, acabo de mencionar el de áreas de producción, pero tenemos el de higiene, tenemos el de el uso de fertilizantes orgánicos, tenemos el de inocuidad propiamente durante la cosecha, durante el empaque, análisis de riesgos de salud y seguridad ocupacional, análisis de riesgos del uso del agua, tanto cuando usamos agua para riego como cuando usamos agua para fumigaciones o el agua en la planta empacadora. Así es que es la de las principales herramientas que manejamos hoy y Karina mencionó que el trasfondo siempre es la mejora continua, definitivamente. Los requisitos de la norma siempre hacen referencia a que se deben revisar todos los análisis de riesgos como mínimo una vez al año o cuando cambie algo sustantivamente sustancialmente en la organización. Entonces, por ejemplo, estamos cambiando un proceso, un método de cosecha, pues los riesgos son diferentes. Si antes utilizábamos una cosechadora manual, los riesgos pueden ser unos, y si estamos actualmente cambiando a un proceso mecánico o un equipo, pues ahí vamos a tener otros riesgos. Entonces, la norma nos solicita eso, incorporar, hacer una revisión y inmediatamente valorar cuáles son esos riesgos y prepararnos adecuadamente para que no vayan a ocurrir ninguna situación de emergencia o tengamos algún problema con el producto o con el personal. Muchas gracias. En cuanto al otro módulo que damos seguimiento, ¿verdad? Es el CB o módulo base para cultivos, otra vez, ¿verdad? Acá vemos un poco más repetido, digamos, la parte de trazabilidad, la parte material de propagación vegetal, la gestión de suelos y conservación, el tema de fertilización, gestión del agua, manejo integrado de plagas,
los productos fitosanitarios y los equipos que se tienen en control por parte de la empresa. Vienen nuevamente anexos que hay que tomarle bastante atención, ¿verdad? Que es un poco de cómo voy a abordar yo esos temas. Entonces acá también es otra parte que debemos de respaldar y tener como esos puntos digamos, de intervención de la empresa. Más adelante, como decía, vamos a hablar un poquito sobre lo más de cuidado, ¿verdad, Karina? Podemos decirlo de esa manera. Como donde debemos de ahondar más Sí, en las prácticas y todo, qué debemos de informar y todo eso. Y después está el bueno, módulo FV, el que es de frutas y hortalizas, que viene más que todo con esto, que es la guía del sitio, la gestión del suelo, un poco sobre los sustratos y precosecha, y la actividad de cosecha y post cosecha. Y en este viene un anexo que es el peligro microbiológico durante el cultivo y manipulación. Se hace recalcar, ¿verdad?, que es importante ver la guía de anexos. ¿Ibas a comentar algo de la anterior, Karina? sí, correcto. Tal vez realmente, como lo hemos mencionado a lo largo de la presentación de hoy, la normativa es importante en toda su integralidad. Sin embargo, la trazabilidad es un aspecto que en los productos de índole alimenticio, en los productos perecederos también, recalca muchísimo, ya que como hemos estado mencionando anteriormente, podemos hacer un rastreo, llámese hacia atrás o hacia adelante, de qué fue lo que pasó del cultivo, cuáles fueron sus insumos, si tuvimos algún problema con el material de empaque, si hubo una potencial contaminación, en qué punto fue que se realizó. Esta información que nos aporta la trazabilidad es una radiografía de cuál ha sido todo el proceso de producción, de cuáles son también aquellas acciones, llámese preventivas o correctivas, que la organización está desarrollando, y además cómo estamos capacitando nosotros a nuestros colaboradores para la toma de acciones en cuanto a la trazabilidad, lo cual se vuelve muy importante. En el punto del FV que nos menciona Stephanie, recalcar mucho el tratamiento pre-cosecha que estamos realizando de nuestro producto como tal, de nuestro cultivo. En el tratamiento pre-cosecha estamos efectuando acciones que van a prever que se efectúe alguna alteración de nuestro producto. Y en el tratamiento post-cosecha estamos también tomando acciones correctivas. Estamos partiendo del punto que pueden haber algunos potenciales factores de contaminación, que estamos hablando de un producto de alimenticio, entonces en esa área en específico, la organización tiene que tomar medidas que vayan a contrarrestar esos efectos. Sí, tal vez en esto te puedes dar un poco el ejemplo de la trazabilidad, ¿verdad? Que mencionabas, que era un poco lo que estabas diciendo, ¿no? El código como tal de la trazabilidad, y también Federico nos puede ahondar un poquito más en esto, va a depender de la organización. No existe una forma específica de cómo hacerlo, dependiendo de las características, de la complejidad de la finca, de la empresa como tal, y también para que sea de fácil entendimiento, porque la trazabilidad es un concepto que debemos de explicar tanto en el área de campo como en el área de empaquetado, en el área de carga del producto, y debemos de estar conscientes de qué significa cada uno de esos códigos. Si es un código alfanumérico, ¿qué quiere decir? ¿En qué se divide? Como ustedes pueden ver el ejemplo acá, el cultivo, bueno, está dado por la inicial, también lo están ubicando por zona, por punto geográfico, algunos le llamarán lote, otros le llamarán área de producción, otros se divide por finca, cuando estamos hablando que son distintas fincas en distintos puntos geográficos, el número de catastro, si lo tienen asignado así para la división, el mes, que es algo muy, muy importante, el mes de cosecha y el día de cosecha. Cuando hablamos de productos perecederos, llámese follajes, flores, productos alimenticios, etcétera, necesitamos saber cuál es el día exacto de la cosecha y qué día es el periodo de caducidad o cuánto es el periodo de caducidad que este producto tiene, sin alterar sus condiciones en el caso que sea un producto alimenticio organolépticas. Tal vez Federico nos pueda ahondar un poquito más en esta parte. Sí, el tema de trazabilidad viene referenciado en dos apartados de la normativa. Y habla cada vez más claramente la norma de GOGAP y en realidad todas las normas de buenas prácticas agrícolas hacen referencia a trazabilidad, pues es de interés de todos los actores,
desde el productor como el empacador y el distribuidor, así como el que vende, ¿verdad? El que llega con el producto hasta el cliente final, hasta el consumidor. Entonces todos estamos interesados y estoy seguro que todos en algún momento hemos visto trazabilidad en los productos que compramos, en la leche, en los enlatados, en los productos que vienen en frascos de vidrio, todos traen su código de trazabilidad. Algunos no los entendemos y algunos son hasta muy sencillos de comprender, ¿verdad? Que en algunos casos se usa la fecha de caducidad como la fecha, como el código de trazabilidad. Pero sí, esto es muy diverso. A veces la trazabilidad la genera la misma empresa o empacadora. Otras veces es solicitado por los clientes y los clientes establecen cuál es su código de trazabilidad y qué es lo que debe decir y demás. Porque ellos llevan controles de inventario que les resulta, ellos saben en sus almacenes cuál producto deben sacar antes de que se les ponga, pues, que pierda características óptimas para la venta, ¿verdad? Entonces, y el otro apartado de la normativa que nos interesa es en caso de que algo ocurra con el producto. Entonces, poder nosotros conocer a quién le estamos enviando el producto eh, para, por si acaso encontramos algún problema, poder avisarle que tenemos un problema en ese producto y retirarlo del mercado. Y en el otro caso, saber quién es nuestro proveedor, de quién estamos recibiendo producto y cómo nos aseguramos de que de verdad ese producto fue producido en el campo de ese productor. Entonces, suena como un poco redundante y un poco de palabras, pero es que así es, ¿verdad? Entonces la norma hace referencia a que debemos conocer un paso hacia adelante y un paso hacia atrás, como viene bien detallado ahí. Entonces, ¿a quién? Si yo estoy en la parte de producción, entonces tengo que saber a qué empacadora le estoy dando mi producto. Eso es un tema tal vez un poco más estable y tenemos menor cantidad de gente a la que le estamos dando nuestro producto para empacar, en caso que nosotros no empaquemos. Ahora, si yo soy productor y empacador, debo saber de qué lote salió mi producto, eh, porque los lotes reciben diferentes tipos de aplicaciones. No siempre tenemos el mismo desarrollo de plantación, no siempre hay producto presente en campo y puede ser que algunos hayan recibido unas aplicaciones y otros no. Entonces, podemos saber también de residuos que podrían haber o podrían no haber en algunos cultivos. Y también el campo, la agricultura es muy diversa. A veces tenemos problemas de ataques de plagas, enfermedades. En el caso de cultivos de verano, de temporada seca, que llueva, pues pone a correr a todos los productores de melón, de sandía, porque saben que puede presentarse algún tipo de problemas de enfermedades, entonces ellos pues ya saben cómo atender y esto también puede haber fruta o puede no haber fruta presente cuando se están haciendo estas aplicaciones. Entonces vamos a ver cuál es el origen de ese producto, cuál es la sección del cultivo de la finca. Y después vamos a la planta empacadora, ahí vamos a codificar. Puede ser que la planta empacadora es nuestra y solo tenemos producto nuestro, o puede ser que estamos recibiendo, además de producto nuestro, producto de otros productores. Entonces debemos poder trazar cuál es nuestro producto, asegurarnos que va a ir bien etiquetado, bien identificado, porque estamos también empacando el mismo producto, pero de otro productor, que pudo haber tenido problemas fitosanitarios muy específicos en su plantación. Entonces necesitamos poder identificarlos. Y después, ¿qué paso sigue hacia adelante después de una empacadora? Pues la distribución. Estamos entregándole la estamos enviando a nuestros países de destino y tenemos que saber a quién nos está comprando en cada uno de los destinos, a quién le estamos enviando el producto, por si acaso también ocurre algún problema, pues saber a quién referirnos en caso de que haya algún problema. Igualmente, si lo vemos aquí estamos viniendo de campo hasta el cliente final, pero también puede venir un reclamo del cliente.
Entonces el cliente puede decir, bueno, tuve este problema, la fruta venía con problemas de calidad o venía con residuos, y entonces, bueno, ¿cómo nos asegura usted que eso que usted nos está reclamando es nuestro? ¿Cómo nos asegura que esa fruta es la nuestra? Y eso solo se va a poder lograr con el código de trazabilidad. Sí, tal vez acá nosotros anotamos algunos puntos de interés como para cada uno. No sé si nos puedes compartir cuáles son los que consideras así como de más cuidado, ¿verdad? Entre ellos está la inocuidad, lo que hablábamos de la salud y seguridad, el bienestar Sí. animal si estuviese, las prácticas sociales. Entonces, ¿cuál te gustaría comenzar a abordar primero? Que tú digas así como póngale especial atención. Bueno, todas las normas que estamos viendo de Global Gap, todas son de productos frescos. Entonces, todos tienen el componente de inocuidad y pues se dice inocuidad alimentaria, es el gran pilar de la normativa. El otro es la salud y seguridad ocupacional, que es el trabajador en sí solo, que no vaya a accidentarse, enfermarse, a tener una lesión mientras está trabajando para nosotros. Y el bienestar animal, porque cuando se hace el sacrificio de animales tiene que estar amparado a una serie de reglamentos que están muy normados internacionalmente. Y también tenemos el medio ambiente dentro de las normas de Global Gap. Ahora ya tenemos módulos por separado, que aquí aparece prácticas sociales, bioseguridad y trazabilidad. Esos son tres módulos que se llaman add-on, que se certifican por separado. Si quiero rescatar que la norma al inicio que yo les decía, la versión 1 tenía 15 capítulos. Todos estos elementos estaban dentro de esos 15 capítulos. Entonces, por eso el que se hiciera en módulos la normativa, pues permitió mucho más claridad para los que evaluamos, para los que implementan, para no tener que estar buscando los requisitos en diferentes puntos. Ahora está ya todo mucho mejor organizado. Voy a tocar el último, que dice ahí trazabilidad. Porque acabamos de hablar de trazabilidad, pero este es un módulo que también se puede certificar por aparte, porque ahora Global Gap da la opción de que yo puedo tener solo una planta empacadora y dar el servicio de empaque a empresas que estén certificadas y no certificadas. Entonces yo tengo que poder demostrar que tengo bajo control quiénes están certificados y quiénes no, y que no voy a hacer una combinación de productos certificados y no certificados. Obviamente, el mercado pide productos certificados. Entonces, es más fácil colocar un producto certificado que un no certificado. Porque en los mejores mercados, por así decirlo. El tema de bioseguridad, voy a referirme a él que, por ejemplo, hay hay una enfermedad que se presenta en el cultivo del banano que es producida por Fusarium y daña económicamente la actividad. O sea, es muy fuerte, es muy agresiva. En Costa Rica no la tenemos presente, pero por varios años no estuvo presente en América, pero ya la tenemos presente en Latinoamérica. El riesgo de que una persona la ande en sus botas, en su ropa, las esporas y las traslade, pues es muy sencillo, ¿verdad? Es muy fácil que haya transmisión. Entonces, hay un protocolo específico para Fusarium y se llama así, bioseguridad RT4 para bananas. Y en Costa Rica tenemos dos empresas certificadas con esta normativa, que es un adicional, un complemento de la normativa de Global Gap, porque son empresas que ya están certificadas, que por cierto, fueron de las primeras bananeras certificadas en el país y obtuvieron este nuevo galardón, fueron también de las primeras empresas en tomar esa iniciativa y decir, queremos
queremos que nos reconozcan que estamos preparados para temas de bioseguridad en banano. Entonces, ¿por qué? Porque justamente es el establecimiento de medidas preventivas ante ese riesgo tan grande que es Fusarium y pues así mantener la actividad en el tiempo, ¿verdad? Y el de prácticas sociales, me acuerdo que este era el capítulo 15 de la versión EURES-GAP 1, y ahí hablaba del trato a las personas, de las condiciones de si se les ofrece vivienda, cómo eran estas viviendas, del pago, del derecho a maternidad para las mujeres y para tiempos de vacaciones, todos estos requisitos que se cumpliera por lo menos con el salario mínimo, y esto era como bien complicado de evaluarlo dentro de las buenas prácticas agrícolas, porque era un módulo bastante diferente, bastante difícil también de evaluar. Entonces no era solo hacer una comparación de algunos pocos requisitos, sino que requería más tiempo. Entonces me acuerdo que ya la versión 2 ya habían sacado todos estos requisitos de responsabilidad social y desarrollaron un módulo que se llamaba GRASP. Entonces ese módulo justamente es la evaluación de riesgos de aspectos sociales en una organización. Entonces ya ahora está mejor organizada, más desarrollada y también es complementaria. Entonces una empresa puede certificarse Global Gap más el add-on, más el complemento de prácticas sociales. Ok. Hay un interés particular, Federico. Tal vez si pasamos a la siguiente diapositiva, Estefan. En conocer cómo yo voy a custodiar, cómo voy a manejar una vez ya mi empresa esté certificada, lo que es el uso del logotipo. ¿Cuándo se establece el uso del logotipo? ¿Cuáles son manejos óptimos del uso del logotipo por parte de la organización certificada? Además de eso, si es un uso abierto en el sentido de que yo puedo utilizarlo en diferentes materiales, llámese material promocional, llámese página web, si únicamente lo puedo utilizar con fines comerciales dentro del producto. Tal vez si nos cuentas un poco cuál es el proceso en cuanto al uso del logotipo. Sí, bien, bueno, el logotipo es de uso restringido. ¿Quiénes lo pueden utilizar? Bueno, los que están certificados con Global Gap y los que son miembros, los que pagan una membresía. Entonces los organismos de certificación para poder hacer auditorías tienen que pagar una licencia de uso. Entonces ellos sí pueden usar el logo de certificación, el logo de Global Gap. Una empresa certificada, cuando firma un contrato con un organismo de certificación, hay un contrato que se llama sublicenciamiento. Ese es un contrato de compromiso de que una vez que la empresa reciba la certificación, puede hacer el uso del logo y que en el momento que vence ya no puede hacer uso del logo. Es un logo restringido en el sentido de que no puede llegar al consumidor final. Entonces ningún consumidor que llegue y agarre una fruta en un supermercado puede llegar y ver el logo de Global Gap impreso en el producto. Sí podemos imprimir, sí podemos identificar el producto certificado, pero no podemos usar el logo verde. Podemos decir que está la empresa certificada Global Gap, podemos usar las letras y demás, pero eso no puede llegar al consumidor final. Entonces, hay gente que dice, bueno, pero entonces yo lo puedo poner en los pallets, en los esquineros, en algo que cuando ya vayan a llevarlo al supermercado lo quiten y ya se pierde. Bueno, sí, exactamente, sí se puede utilizar. Ahora, yo lo que digo es, ¿para qué imprimir un logo si no va a llegar al consumidor final? Entonces, como que suena como que no vale la pena.
Ahora, donde sí puede estar es en intercambio de información. Entonces, por ejemplo, en cartas de compra-venta, en facturas, la indicación en facturas, en correos electrónicos, en afiches, en información que las empresas se estén entregando a sus clientes. Bueno, mire, yo estoy certificado Global Gap y este es mi GGN, que es un número único, un número de identificación que une su certificado con la unidad de producción. Entonces es la identificación propiamente. Entonces usted puede decir, este es mi GGN, yo estoy certificado y andar sus credenciales Global Gap porque ya está certificado. Entonces, por eso también se busca que las empresas renueven con anticipación el contrato de sublicenciamiento para que puedan permanecer haciendo uso de esta licencia, del uso del logo. Pero el concepto que sí debe quedar claro, el logo no debe llegar al consumidor final. Lo que sí cambió con la última versión es que Global diseñó unos códigos QR para que estos sí puedan aparecer. Entonces son frutas, bueno, es un QR con forma de fruta. Entonces ustedes solicitan el uso a su organismo de certificación, se les envía el código QR y ustedes ya eso sí lo pueden poner impreso en su producto final, a como lo recibe el consumidor. ¿Por qué? Porque también hay iniciativas en los supermercados de que la gente llegue con su dispositivo electrónico celular y escanee el producto, escanee el QR. Entonces, con eso ellos van a entrar justamente a esto que estamos viendo, que es la trazabilidad. Entonces, bueno, estoy comprando mandarinas que son de Sudáfrica, estoy comprando piñas que son de Costa Rica, estoy comprando uvas que son de Chile, pueden saber la finca, pueden ver el GGN, van a ver el certificado propiamente de la empresa que respalda ese producto. Básicamente es eso. Aquí seguimos un poco sobre el proceso de evaluación, la importancia de hacer esa auditoría interna de parte de la empresa, después que pasamos a una evaluación en sitio, ¿verdad? Y el plan de acciones correctivas. Tal vez acá es donde ocupamos como esa retroalimentación del proceso de auditoría, que nos han preguntado como de que, ok, ya la empresa está preparada, ¿verdad? Para ir a la evaluación. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? Ok, bueno, aquí voy a entrar con una frase un poco pintoresca. Todos limpiamos la casa, todos barremos la casa antes de recibir visitas. Justamente esa es la auditoría interna. Hacemos una revisión de que todo esté en su sitio, que todo esté bien. Esto tiene que quedar documentado. Utilicemos la lista de chequeo que viene, es la herramienta que aparece en Global Gap, que por cierto, hay un documento que además de ser lista de chequeo se llama guía de implementación. Entonces ahí no solo es el punto de control y el criterio de cumplimiento, es que tenemos que tener en control y cómo lo vamos a cumplir, sino algunos elementos de cómo verificarlo. Entonces, Global Gap nos está dando todas las herramientas, es la norma tal vez más clara, más precisa y nos da todas las herramientas. Y entonces ahí nos dice, en este capítulo, en este punto de la norma, tenemos que hacer entrevistas, o aquí tenemos que ver un procedimiento, entonces tenemos que ver un documento, o es un registro, donde vamos a estar documentando las actividades, entonces es un documento. A veces tenemos que verificar en campo o en planta lo que dice un procedimiento, entonces nos está diciendo que tenemos que hacer una verificación de control cruzado. Todo esto debe estar muy bien hecho, muy bien realizado. Vamos a ver, entre mejor y más, mejor realizada esté la auditoría interna, más clara y más precisa y más abarcativa. Estoy refiriéndome a abarcativa con que puedan ir a todas las áreas de producción, entre más personas entrevisten, pues va a ser mucho mejor. Vamos a tener una mejor idea de cómo está la organización. Entonces, esta es la evaluación de la auditoría interna. Debe quedar documentada y además vamos a establecer cuando vemos algo que no está de acuerdo a la normativa o como lo tenemos nosotros establecido en procedimientos,
Entonces, vamos a establecer un plan de acción correctivo porque hay algo que no está bien. Entonces, el plan de acción correctiva, como decimos, es un plan, es la idea de dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer. Tenemos un plazo normativo de 28 días, tanto el productor como el organismo de certificación haciendo la auditoría de certificación o renovación de la certificación. Entonces, tenemos un límite de 28 días. En esas 4 semanas debemos evidenciar que ese plan es correcto y ya está implementado para poder decir ya estamos cumpliendo. Porque una no conformidad es una debilidad, una flaqueza de nuestro sistema, algo que estamos perdiendo bajo control y que estamos perdiendo el control. Entonces, tenemos que desarrollar esas herramientas para asegurarnos que está implementado. Hay cosas que son de capacitación de personal, hay cosas que son bastante sencillas como construcción de algo. Por ejemplo, que la norma dice que debe haber una ducha, lavaojos, en caso de un operario contaminado con un derrame de agroquímicos. Entonces, si no lo tenemos, bueno, es claro que no estamos cumpliendo con ese requisito de la normativa, pero el plan va a ser construirlo. Entonces, es un tema puntual que puede ser diferente a que el personal no está cumpliendo con las normas de higiene y vamos a requerir pues de más tiempo, de un entrenamiento del personal, capacitación, concientización de las normas de higiene, de inocuidad para el producto, para el personal, y más ahora con el tema del coronavirus, el tema de trabajar tan cerca, ahora es más restrictivo, tenemos que estar un poco más alejados. Todo esto es salud y seguridad ocupacional, entonces, pues también todo esto tenemos que prestarle atención, quería mencionarlo, ya que es uno de los temas que ha cambiado. Antes de pasar a la siguiente transparencia y tenemos unas cuantas preguntas, Federico, para aprovechar tu experiencia, que ha sido sumamente ardua en distintos países, con distintos cultivos. Ahora, de hecho, vamos que Federico nos va a compartir unas cuantas anécdotas que ha tenido a lo largo de su ejercicio como evaluador, como auditor líder. Pero antes de pasar a esto, hay algo que debemos nosotros como organizaciones, como fincas, como gestores, que debemos de resaltar y poner mucha atención, que es asociado al plan de acciones correctivas. Ya tuvimos nuestra auditoría interna, como lo menciona Federico, es parte de lo que se evalúa en evaluación in situ, en auditoría in situ, y resulta que nuestra evaluación in situ arroja que tenemos una serie de no conformidades. Algo que nosotros debemos de poner suma atención y que las organizaciones también deben de contemplarlo, llámese en su plan estratégico, llámese en su presupuesto anual, si significa hacer algún ajuste en cuanto a temas de, qué sé yo, comprar algún tipo de dispositivo y eso significa una inversión, es que el año siguiente, como el principio de la normativa de mejora continua, el auditor siempre va a solicitar ver qué fue lo que tuvo la auditoría anterior, ¿verdad? En cuanto a la normativa como tal, y va a ir específicamente a verificar que esos puntos han sido subsanados, que esas no conformidades se han acatado de forma correcta, de forma óptima, como lo hemos estipulado en nuestro plan de acciones correctivas, porque vamos a partir desde el punto que ya hemos subsanado esas no conformidades y vamos a ahondarnos en el principio de la mejora continua y propiamente a evaluar la normativa como tal. Entonces, este es un punto que cabe recalcar en nuestro ejercicio, llámese como gestores o ya propiamente en la parte gerencial de las organizaciones que debemos de tomar suma atención. Sí, Karina, aquí tenemos unas preguntas. Bueno, para seguir adelante, tenemos una pregunta de aquí que nos escriben en Facebook. Sí, adelante. Sí, dice que excelente información, consulta cuál es el costo de la certificación, un precio aproximado, y también nos dicen que qué aspectos se toman en cuenta a la hora de solicitar esto, digamos, la parte del costo, me imagino que está asociado a eso. Buena pregunta. Sí, hay muchos elementos que son considerados
porque dentro de los costos de la certificación, hablábamos del sublicenciamiento. Entonces, el poder usar la marca Global Gap tiene un costo. Tiene un costo para el organismo de certificación, para los auditores, que somos auditores reconocidos, nos piden pagar también una cuota por ser auditores, y los productores también, pero adicionalmente está el tiempo que es necesario para poder hacer la auditoría. Y ahí está involucrado si hay varias unidades de producción, si las unidades están muy dispersas o están cerca, si hay varias plantas empacadoras, si hay diversidad de cultivos, porque es muy diferente que estemos evaluando una plantación de banano y un al lado que sea de melón. O sea, son cultivos muy diferentes, son problemas fitosanitarios diferentes, requieren tiempo y dedicación diferente. Algunos cultivos tienen riego, hay otros que no, entonces hay que ver qué capítulos les aplica. Puede ser que se reduzca el tiempo, puede ser que se amplíe el tiempo. Puede ser que haya empresas que tengan muchas áreas de producción y estén distribuidas en todo el país. Entonces, bueno, nosotros vivimos en un país que es pequeño, pero siempre se requiere tiempo para trasladarse. Entonces, hay que tener esos elementos en cuenta. Podemos analizar cada caso por separado, porque así es como se debe hacer, pero así como un costo eh, no podría decir específico, o sea, porque hay muchos elementos que hay que considerar. ¿Qué otra cosa? Bueno, a mí me ha tocado evaluar hortalizas, una empresa que tiene 22 hortalizas diferentes. Entonces, hay que analizar cada aplicación de productos fitosanitarios para cada cultivo y eso amplía muchísimo el tiempo de un proceso de auditoría y dedicación al proceso de auditoría. Pero hay otras cosas que sí se pueden unir. Por ejemplo, si estamos produciendo bananos y plátanos, básicamente los mismos productos fitosanitarios que utilizamos en uno están autorizados para el otro. Y entonces se hace sencillo el proceso de evaluación. Sí, pero digamos, hay que considerar muchos elementos. Hay empresas que usan abonos orgánicos en su misma finca, los elaboran, entonces hay que dedicarle tiempo a eso. Hay unas que tienen planta empacadora, entonces hay que ver eso. La producción es una certificación de producción primaria, entonces podemos auditar y certificar solo la finca, pero el alcance debe ser, si usted también tiene planta empacadora, todo está bajo la misma razón social o bajo el mismo nombre, el mismo propietario, pues va a salir certificado con ese nombre y debe incluir la parte de producción y empaque o solo la parte de producción si es solo así. Sí, También nos preguntan por acá, otra que dice que cuáles son los productos y empresas que se pueden certificar. Bueno, eso lo he mencionado varias veces, el tema es de productos frescos. Estamos hablando de que son frutas y vegetales frescas, no pueden estar procesados, no pueden estar cortados, no pueden estar cocinados, ni preparados en salmuera, porque ya eso recibió algún tratamiento posterior que alarga la vida. Entonces estamos hablando la vida útil del producto. Entonces estamos hablando de productos frescos, básicamente. Y en caso de flores también aplica lo mismo. El de producción pecuaria igual y el de acuacultura igual. Todo es producto fresco. Excelente. Y tal vez nos dicen como un mínimo de hectáreas, que es lo más recomendable. No hay ni mínimos ni máximos. O sea, podemos estar viendo invernaderos, un invernadero pequeño y tienen su producción ahí y el productor está dentro tal vez de una opción de grupo, que es un área pequeñita. Hay productores que también con áreas pequeñas se han certificado y también, o sea, le estoy diciendo que podemos estar hablando de un octavo de hectárea, ¿verdad? O sea, son producciones bien pequeñas.
y también empresas grandes de 10.000 hectáreas, 12.000 hectáreas, que están bajo una única razón social. Entonces, es muy variado y cada caso se analiza. Ah, ok, perfecto. Sí, tal vez, Karin, ¿alguna de las otras preguntas que tenías por ahí? Sí, como nos ha mencionado Federico, en cuanto al uso del logo y demás, ya eso nos queda claro, pero sin embargo nos interesa conocer cuáles son los beneficios que tienen las organizaciones a nivel interno por la aplicación de la normativa. O sea, ¿qué beneficios consideras a lo largo de todos estos años que van a experimentar esas empresas? Muchos, muchísimos. La verdad que estoy para hablar mucho rato y muchos ejemplos. Primero y de forma así muy general es el control de los procesos. Vamos a tener, la norma establece más de 200 requisitos en la norma. En caso de frutas y vegetales son más de 200 requisitos. Y nos dice que tenemos que tener, por ejemplo, en registro de aplicaciones de fertilizantes. Estamos hablando de 6 requisitos en solo los registros de aplicación. En registro de aplicaciones fitosanitarias igual. Una gran cantidad de información que debemos tener justamente para tener control, qué hemos aplicado, qué día lo aplicamos, a qué hora lo aplicamos, quién fue la persona que lo aplicó. Además, ahora que digo, quién fue la persona que lo aplicó, tenemos que tener que esa persona esté formada, capacitada para hacer aplicaciones y además que esta persona tenga chequeos médicos o validaciones médicas que nos digan que él es una persona apta para estar haciendo aplicaciones fitosanitarias. Entonces, es una cadena de requisitos que controla todos los procesos. Igualmente, ¿con qué equipo hicimos la aplicación? Bueno, puede ser con una bomba a espalda, puede ser con una fumigadora, puede ser con drones, puede ser un avión, un helicóptero que está haciendo fumigaciones. Pero todos ellos tienen que tener mantenimiento, todos ellos tienen que tener calibraciones y la norma nos pide eso también. Estamos empacando, entonces que la línea tiene que estar limpio, que el lugar donde estamos almacenando el cartón también tiene que ser limpio, que donde están los trabajadores comiendo tiene que ser apto para comer, donde se asean ellos. El cartón tiene que ser apto para entrar en contacto con alimentos, el plástico que está en contacto con frutas y vegetales. Entonces nos establece una serie de parámetros, de índices que tenemos que tener bajo control y eso antes de repente no se tenía documentado. Entonces le prestamos atención, pero no lo tenemos por escrito. Ahora con las certificaciones, pues esa es una gran herramienta, nos permite revisar el control de cloro. De repente los que tienen que hacer lavado de frutas y vegetales y tienen cloración o tienen algún desinfectante que va a estar en contacto que se utiliza en el agua, que va a estar en contacto después con el producto, pues establece un procedimiento, una dilución a preparar y una frecuencia de revisión de esta solución. Entonces, ¿cómo garantizamos que se está llevando a cabo? Bueno, vamos a tener un registro donde vamos a tener una persona a cargo, donde nos va a estar poniendo la fecha, la hora en que hizo la revisión, cuál fue la medición que arrojó el equipo de medición, si era un pHímetro, si era un medidor de cantidad que tenemos presente en la solución de ese desinfectante, sea cual sea el que estemos utilizando, pues ya tenemos un registro que nos va a permitir eso. Entonces nos va a dar, nos construye la historia de la finca, de la empresa, día a día. Entonces podemos irnos en caso de un reclamo, podemos reconstruir el historial de ese producto, por eso tan importante la trazabilidad. Y el otro gran componente que a mí me parece súper importante, que es el personal. En el módulo AF es donde más aparece formación. Formación aparece que los dueños propietarios de las empresas deben tener formación en higiene,
que los trabajadores deben tener formación en higiene y en salud ocupacional. Los que están manejando agroquímicos tienen que tener capacitación específica en eso. Los que atienden emergencias o primeros auxilios deben tener formación en eso. Todos tienen que conocer cuáles son los peligros. Y adicionalmente también la norma incluye visitantes y subcontratistas. Entonces, el visitante es el que llega ocasionalmente, que llega, que ve, que compra algún producto de repente en planta empacadora, o que visita el campo y lo compra ahí, o que amigos de la empresa, y también subcontratistas, que son personas que llegan a hacer algún trabajo dentro de la organización y ellos también tienen que cumplir con las normas de buenas prácticas agrícolas. Entonces, lo hace una norma muy integral. Entonces, para mí, ¿qué ventajas da tener todo esto amparado a un protocolo que ha definido un montón de requisitos e índices? Pues me parece de la mejor herramienta. Porque ya no sé, como les decía, ya nos dice qué es lo que tenemos que tener como empresa para poder comprobar que tenemos un punto bajo control. Entonces, yo considero que el que está certificado, el gerente actual, el administrador actual, debe conocer muy bien las normativas y utilizar sus herramientas para la toma de decisiones. Tal vez algo como tú nos mencionas, Federico, la importancia no solamente de controlar la información, sino custodiarla. ¿Cómo estamos nosotros actualmente como organización? ¿A quienes hemos designado como profesionales o responsables, perdón, en el área de la custodia de la información? ¿Cómo estamos tabulando esos datos? Porque el principio de la normativa es que todos los datos que estamos tabulando, en realidad lo que nos van a arrojar es información de cuál es el estatus que estamos teniendo en las diferentes áreas que tenemos en nuestra finca, en las diferentes áreas que tenemos en producción. Como mencionaba ahora Stephanie, bueno, para control de masas es básicamente lo que va a garantizarle a mi cliente que el producto que le estoy enviando es producto de mi finca, que está certificado, y no que estamos realizando algún tipo de triangulación, ¿verdad? Que sería un envío que no está regulado por la normativa. Como nos mencionas, la custodia absoluta de que estamos verificando nuestros equipos, de que los equipos están calibrados. Esa información nos permite garantizar de que no estamos aplicando dosis por encima de los permitidos, que no estamos también propiciando cierto desperdicio, ¿verdad? Porque al final es un principio financiero. Si tenemos nuestros equipos calibrados, vamos a aplicar lo exacto que el cultivo requiere. Además de eso, no nos vamos a estar exponiendo a que nuestros cultivos salgan con un índice de LMR más alto de lo que está permitido al país de destino. Y en general, esa integralidad, como los ha mencionado anteriormente, esa garantía, porque la norma es una garantía de que al cumplir con todas estas buenas prácticas agrícolas, llámese que el cultivo, llámese que el producto, la fruta, las ornamentales que estamos enviando, están realmente realizadas, están desarrolladas bajo un escenario responsable y bajo un escenario robusto, ¿verdad? Que es algo que nuestros clientes van a poder consumir, van a poder comprar con toda la tranquilidad, que como usted nos mencionaba ahora, si bien es cierto que el producto no lleva el logo, realmente esa información, y tal vez es algo que la normativa lo tiene como tal, no es orientada en un 100% al consumidor final, sino realmente es orientada a mi cliente, que en ese caso llámese que sea un broker, llámese que sea un supermercado internacional, y entonces es la garantía para que esa organización, para que esa empresa pueda comercializar los productos que me han comprado y garantizar también, ¿verdad?, que permanezcamos en una relación comercial como proveedor en un principio de buena fe y de seguridad, que es lo que la normativa mantiene. Tal vez, Stephanie, antes de pasar a estas razones que las tenemos numeradas y demás, a mí me gustaría seguir teniendo este intercambio con Federico, en el que él nos retroalimente de cuáles son aquellos beneficios que él ha considerado, que ha podido palpar en todos estos años a nivel comercial que han tenido las organizaciones. O sea, ok, ya yo implementé la normativa,
yo soy una finca de N cantidad de hectáreas, estoy pensando en acceder o ya accedí al mercado europeo, ¿qué beneficios voy a poder constatar yo en ese mercado? Tal vez, Cari, de estas ya él ya las ha dicho, entonces la voy a proyectar, igual Federico continúa compartiéndonos todo, ¿verdad? Y mejor de esa manera, para que quede ahí como para que las personas puedan leer las 13 que anotamos, más la que él ya nos ha comentado. Sí, y tal vez iniciemos con que, con lo que hablamos al inicio del cambio de nombre, que antes era EuroGap y después pasó a Global Gap, justamente porque era iniciativa europea de comercializadores, de supermercados dentro de Europa, los que estaban interesados en que se cumpliera con esa normativa, pero ya después, ya uno ve que, por ejemplo, Estados Unidos dice que como mínimo deberían estar certificados a clientes, o sea, compradores dentro de Estados Unidos decían que por lo menos deberían tener las buenas prácticas agrícolas de Global Gap. Y también así en China y en Japón y muchos países ya dijeron, bueno, eso es un buen protocolo y ya la iniciativa que era europea ya dejó de ser europea y ahora todo el mundo quiere estar con Global Gap. Entonces, sí me recuerdo una vez un productor que decía que era una moda, que Eurogap era una moda y que dice, yo le doy 3, 4 años y dentro de 4 años nadie se va a acordar quién era Eurogap. Y bueno, ya esa era con la versión 1, ya vamos con la versión 5, ¿verdad? Y entonces, este, y, y la, ha avanzado muchísimo. Llegamos a tener el 100% de las fincas bananeras en Costa Rica certificadas, de las exportadoras. Eso es hay que reconocerlo. O sea, es un esfuerzo de todos. Es una tarjeta de presentación. El decir, ok, yo estoy certificado, garantiza que estoy cumpliendo con las normas locales, porque eso era algo que quería hacer referencia. Global Gap puso requisitos mínimos que se deben cumplir, pero si estos requisitos hay legislación local, se debe cumplir con la legislación local. Entonces es muy respetuoso lo que diga la ley. En caso de que no haya ley o que sea menos estricta que la norma, pues prevalecerá la norma. Entonces, es importante pues saber que uno cumpliendo con la normativa quiere decir que tiene todos esos requisitos bajo control, que solo hay un 5% de requisitos menores que pueden estar incumplidos para la certificación. Pero en general las empresas quieren un 100% en todo, de mayores, de menores y en recomendaciones quieren un 100%. Entonces creo que todas trabajan muy bien en ese sentido. Y otros elementos que además de ser una tarjeta de presentación para el productor, tenemos que ponernos en los diferentes roles de quienes forman la cadena de agroalimentaria. O sea, si yo estoy vendiendo a un consumidor final, no quiero pensar de que me van a comprar un producto y se va a enfermar. Porque el reclamo, ¿quién es el primero en recibir el reclamo? El supermercado que vendió el producto. Entonces, él es el que va a tener que averiguar de dónde salió ese producto, que enfermó a la persona y demás. Entonces, teniendo requisitos básicos generales para garantizar la inocuidad, saber de que el fruto que estoy comprando o el vegetal que estoy comprando me lo va a comer y no tiene niveles más allá de niveles de agroquímicos, de residuos de agroquímicos, más allá de los permitidos internacionalmente o permitidos en ese país localmente. Entonces, es muy importante, es aseguramiento del producto que estamos produciendo, que se está comercializando y que se está vendiendo. Sí, así es. Realmente se traslada en una garantía que nosotros vamos a demostrar a nuestro cliente, como lo menciona Federico, y también a nivel comercial,
si bien es cierto, no es un requisito de mercado que está estipulado entre acuerdos y demás entre países, se vuelve un requisito cuando algún cliente nos solicita que debemos de mantener, como dice Federico, como nos menciona anteriormente, como mínimo esas normativas para poder venderles a ellos, para poder mantener una relación comercial. Entonces, no es algo realmente estricto, sin embargo, de forma indirecta nos vemos asociados a que nuestras organizaciones mantengan estas normativas y que estemos cumpliendo estos requisitos año a año. Tal vez me gustaría agregar, ya hemos visto a grandes rasgos en qué consiste la normativa, cuáles beneficios vamos a tener si la implementamos. Nos consultaron un poco de los costos, como mencionó Federico, los costos están tasados de organización a organización. Cada organismo evaluador aplicará un formulario con una serie de información que la empresa debe aportar. Inclusive se toma en cuenta el tamaño de la misma y, como mencionaba Federico, el complejo del cultivo y demás otras características. Me gustaría conocer, porque vamos a aprovechar que tenemos al primer evaluador, al primer auditor líder aquí en Costa Rica, que fue avalado para poder verificar la norma como tal, conocer qué cultivos ha realizado, si ha tenido que inscribir o no cultivos, en el caso de que tal vez no eran cultivos que tenían como la cultura que se venían verificando año a año. ¿Cuál fue su primer auditoría? O sea, porque sí es una historia que vale la pena recalcar, ya que fuimos el primer país, uno de los primeros países de Centroamérica en tener la normativa, en poder verificarla. Entonces, Federico nos va a poder comentar un poquito todos estos experiencias que ha tenido a lo largo del tiempo que ha verificado en diferentes productos y en diferentes países. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, bueno, y uno siempre agradece todas estas oportunidades que se le presentan en la vida y bueno, sí me tocaron muchas primeras veces de muchos productores. Sí, me tocó inscribir 2 cultivos en Global Gap como auditor, ¿verdad? Como auditor de un organismo de certificación, realicé la auditoría. El primer producto que registramos fue chayote. Nunca había habido una empresa certificada productora de chayote y ahí sí nos tocó la primera auditoría y fue muy interesante, una gran empresa y bien comprometidos con el cumplimiento de estos requisitos. Y justamente, pues ellos eran particularmente de esas empresas que no les estaban pidiendo la certificación. O sea, no era que le decía a su cliente, mire, yo quiero que ustedes estén certificados con Global Gap. No, más bien ellos lo vieron como una oportunidad de diferenciarse, de diferenciar su producto y certificar. Y lo lograron. Y creo que lo hicieron muy bien. Bueno, y todavía están certificados, ¿verdad? Son una gran empresa. Y también me tocó, eso fue acá en Costa Rica, y me tocó también registrar NONI para una empresa en Guatemala. Sí, que también era la primera vez que certificaba NONI en el mundo. Y bueno, esos 2 cultivos, pero sí he auditado más de 50 cultivos diferentes. Y he realizado auditorías en 15 países. Sí. Ha sido muy variado realmente la experiencia. Y en cuanto a tu primera evaluación acá en el país, Federico, ¿qué cultivo fue? Y me imagino que fue con la normativa de EUREGAP. Sí, claro, ahí con EUREGAP estuvimos trabajando bastantes años, desde el 2001 hasta el 2004. Bueno, perdón, hasta el 2007 que se llamaba EUREGAP, ¿verdad? Pero ya comenzó a llamarse Global Gap, EUREGAP, ya en la versión 2. Pero sí, la primera fue en banano, una auditoría de certificación en banano. Sí, habíamos hecho auditorías previas que era como de diagnóstico para ver cómo estaban. Y tengo que decir que trabajé con una fundación
Antes de dedicarme a la certificación, habíamos trabajado en una fundación ambientalista y se había evaluado el primer protocolo. De hecho, que la primera vez que me tocó evaluar esos protocolos, no se llamaban ni siquiera EURES-GAP. Nada más vino un documento en inglés que se llamaba de Buenas Prácticas Agrícolas, y venía una serie de requisitos. Me tocó traducir el documento y lo evaluamos en 7 cultivos diferentes. Me recuerdo que era papaya, limón, piña, melón, sandía, moras y frambuesas. En esos cultivos hicimos las primeras evaluaciones. Las empresas, pues, como era la primera vez que se evaluaba, y no estaban preparadas, porque desde ahí ya digamos que tenía que tener servicios sanitarios de campo, agua y jabón para lavado de manos y demás, capacitaciones por escrito, muchos registros y procedimientos también por escrito. De muchas empresas no tenían muchos de estos. Entonces, claro, los primeros procesos que se hicieron con esa fundación sí eran bastante malos los resultados, pero en el sentido de cumplimiento, ¿verdad? Pero en el sentido de mejora continua, pues muchísimo, porque le abrió mucho los ojos a las empresas que posteriormente se certificaron justamente con estas normativas. Entonces, sí, las primeras empresas que evalué fueron con esa fundación, y ya después en certificación, sí, la primera fue en banano, en Platanera Río Zigzaola, y, y melón, en la empresa costeña, que también ellos, montones de años de estar certificados de la primera melonera, y además que eran, digamos, acá en Costa Rica tuvimos una cultura de protección del medio ambiente amparada a la ISO 14000, que fue muy fuerte en los 90s. Hizo que hubiera mucha conciencia hacia el medio ambiente. Entonces, el tema de implementar normas y demás en Costa Rica estaba ya como bastante bien desarrollado. Entonces, tener una norma de buenas prácticas agrícolas que además nos facilita las herramientas de evaluación, y de implementación, y permeó muy rápido, creo que bastante sencillo, y las empresas comenzaron a certificarse. Entonces, uno veía que había muchísimo más empresas certificadas en Costa Rica que en el resto de Centroamérica. Pero claro, somos un país pequeño y tenemos un límite de empresas, ¿verdad? Y ahora hay países que tienen más, pero sí, digamos que tuvimos tal vez ese factor histórico que, que nos facilitó la implementación de EURES-GAP, y ha estado muy bien. La verdad que todas las experiencias, todos los trabajadores agrícolas, todas las empresas agrícolas de Costa Rica, pues todos ponen mucho empeño, muchas ganas, todos quieren hacer su propia normativa, ¿verdad? Sus propios requisitos de implementación, su propia manera de interpretarse, lo cual está muy bien, es muy lógico, y adaptan la normativa, que eso es lo bonito de esta normativa, que adaptan a sus realidades. Entonces, tenemos proyectos que son bien sencillos, en cuanto a manejo de fitosanitario y productos, fertilizantes y demás, y a otros más complejos con uso de tecnología mucho más alta, más nueva, más tecnificados también. Pero cada uno adapta la normativa a su propia realidad, y son exitosos, ¿verdad? Es que eso es lo rescatable de todos estos procesos. ¿Por qué son exitosos? Porque todos llegan a certificarse, ¿verdad? O sea, todos implementan la norma para poder llegar a certificarse y diferenciar su producto. Bueno, y 20 años después, Federico y Stephanie, nos encontramos acá hablando, como lo mencionaba Federico, de la versión 5.2 en español, la 5.4 en inglés, una norma integrada alrededor del mundo que abarca cultivos variados, que abarca productos variados, que nos permite un principio clave
para mantenernos actualmente en el mercado como organizaciones, que es la estandarización. Parte de lo que la normativa vislumbra es que, como hemos mencionado a lo largo de toda esta presentación, que como mínimo mantengamos ciertas características que nos faciliten el comercio a nivel internacional. Entonces, realmente, en todo lo que hemos podido observar hoy como Global Gap en su integralidad y en los diferentes aspectos modulares, como lo mencionábamos anteriormente, ya algunas personas se han podido crear una radiografía de qué se van a esperar si empiezan a aplicar la normativa, si queremos o no mantenerlas, que es otra de lo que las organizaciones hay veces se preguntan y decimos, es que esto es caro. Realmente el costo de la normativa de aplicación, como mencionamos ahora con Federico, hay ciertos beneficios asociados, que son beneficios que obtenemos de forma interna, y es el poder utilizar los detalles que nos da la normativa, porque si nosotros no conocemos nuestros procesos, no sabemos de pronto dónde tenemos algunas fugas de capital, no sabemos si estamos aplicando o no en las dosis correctas, si estamos haciendo monitoreos efectivos de plaga y demás. Entonces, esto es lo que nos invitan a hacer estos estándares internacionales, a optimizar cada uno de nuestros procesos, a estandarizarlos también y contar con una información en el momento exacto para tomas de decisiones gerenciales que van a definir cuál va a ser el avance de la organización en el largo del tiempo. No sé si Stephanie nos quiere aportar algo en cuanto a la conclusión de todo el proceso de hoy. Sí, bueno, tal vez aquí anotar, ¿verdad? Que como Federico nos ha dicho, ¿verdad? Incorpora mucho ese proceso de mejora continua de la empresa y como dijimos también al iniciar, es una forma de mantener como esa clave, ¿verdad? En que los recursos van a generarse nuevamente, que no va a haber riesgo de seguridad alimentaria, que las fincas están trabajando eficientemente, que el ambiente es algo bastante importante en lo de que es la normativa. Igual el aspecto social de que hay otros vinculantes, ¿verdad? Que van a generar de que esa empresa se certifique como un producto de calidad y que no solo está en el mercado europeo, sino también a nivel internacional. Podemos verlo en Estados Unidos como un portón, ¿verdad? O algún certificado emblemático para que nuestro producto se posicione en esos mercados. Entonces, es plena seguridad de que va a ser reconocido y podemos encontrar dónde vender ese producto. Y realmente, para finalizar todo, lo bonito que nos dejan todos estos procesos al final es la interacción. O sea, aparte de esa interacción que nos dejan los procesos, es hoy la participación de Federico en este pequeño webinar, con la información que nosotros tratamos de semana a semana aportarles, de decirles, vean, esta es otra forma de cómo ustedes pueden comercializar, cómo pueden diferenciar sus productos, sus servicios, de que repensemos un poco, de que también nos liberemos de tanta noticia negativa, de tanta situación difícil que en general nosotros como ciudadanía, tanto a nivel de Costa Rica como a nivel internacional estamos viviendo, y empecemos a vislumbrar qué otras cosas podemos hacer que tal vez no habíamos considerado, porque nuestra situación no nos había retado llegar hasta ese punto. Entonces, realmente agradecerle a Federico. Con Federico ya hemos participado en algunos procesos y es, como le menciono, lo bonito que nos deja estos procesos, el conocer profesionales en diferentes áreas, el crear relaciones de amistad, el que estemos en posiciones distintas, en el caso de nosotras como gestoras, en el caso de Federico como auditor, siempre es el mantener relaciones agradables y sobre todo mantener puertas abiertas, ¿verdad? Para permitir esos espacios que ustedes puedan aprovechar y que también lo puedan utilizar en sus empresas. Muchísimas gracias, Federico, por darnos tu tiempo, por brindarnos toda esta información, por también compartirnos sus experiencias, que te ha tomado muchísimos años construirla, y por todo el aporte que nos has dado el día de hoy. No, con todo gusto. Más bien a Porras y Vázquez la invitación, pues muchísimas gracias. Creo que es uno como auditor siempre está obligado a estar actualizado, a estar revisando la normativa también, ¿verdad? Tenemos exámenes todos los años, pruebas todos los años, alguien que nos evalúa que estemos haciendo el trabajo correctamente, acorde a procedimientos.
Así es que a nosotros también nos auditan, ¿verdad? Nosotros somos auditores, pero también nos auditan y nos evalúan y debemos pues mantener capacitaciones. Y con esto quería mencionarles de que uno revisa la norma y trabaja con ella todos los días y está al día, digamos, es muy frecuente porque es la herramienta de trabajo. Entonces uno la conoce bien, pero uno se toma el tiempo otra vez de volver a leer la normativa y vuelve a encontrar cosas que le hacen como el flash y le llaman a uno la atención y que en este cultivo hay que aplicarlo de cierta manera, en este otro cultivo hay que aplicarlo de otra manera. Entonces, la norma Global Gap, además de que es fácil de leer, es una gran herramienta. A mí me parece que es una gran herramienta y así como les decía, hay empresas que ni siquiera les pedían estar certificadas y decidieron usarla como su herramienta de gestión, ¿verdad? Entonces, léanla todas las veces que se pueda, antes de hacer una auditoría interna, vuelvan a leer para tener todos los criterios bien claritos y bien frescos a la hora de hacer la auditoría interna. La norma nos pide como mínimo una vez al año hacer una revisión, pero hay ejemplos de empresas que hacen más de una auditoría interna al año, así es que adelante, tómenla, que es una muy buena herramienta de trabajo, insisto. Y adicionalmente quería mencionar algo que pudieron apreciar al final de cada uno de los módulos, vienen anexos. Estos anexos son una gran ayuda para hacer evaluaciones de riesgo de los diferentes capítulos, de temas que hay que considerar, de legislación que hay que considerar y de requisitos internacionalmente aceptados que también le va a servir a las empresas para tener en consideración para su producción. Es una herramienta muy bien pensada, muy bien organizada y de las grandes fortalezas es que al inicio de la normativa fue desarrollada por distribuidores, comercializadores, y les decía, pero hoy en día en la norma participan todos, participan productores diciendo, opinando sobre los requisitos, comercializadores, fabricantes de insumos, de fertilizantes y de fitosanitarios, organizaciones de certificación, auditores y todos participamos. Y en Costa Rica hay un comité técnico que se llama Comité Técnico Global Gap que adicionalmente tienen la responsabilidad de, como decir, traducir la norma al lenguaje local. Entonces, ¿cómo implementamos la norma Global Gap 5.2 en Costa Rica? ¿Qué es lo que se debe entender en eso? Cuando hablamos de exámenes médicos, ¿qué es lo que quiere decir? Porque hay legislación en eso. Entonces, hay mucha opinión, mucha gente ha participado en la norma, entonces no es una cuestión impositiva de que viene de un escritorio de alguien en otro continente que no sabe nada de producción. No, no, está totalmente integrado toda la cadena agroalimentaria, transportistas, comercializadores, productores, organismos de certificación, como les decía, todos opinamos, todos tenemos nuestro granito de arena puesto en la normativa y es muy abierta, cualquiera puede participar, cualquiera puede opinar sobre la normativa, puede decir ese requisito es demasiado duro, deberían quitarlo en la norma, o ese es demasiado fácil, ya también quítenlo en la norma porque es demasiado fácil. Pueden participar y es abierto, es una organización realmente muy abierta. Muchísimas Tal vez gracias por como la pregunta. seguimiento de eso, Federico, una última pregunta. Ajá. Aquí nos dicen que cuál es el principal reto en los mayores que usted considera que las empresas tienen que poner especial atención. El principal reto. Bueno, vean, podemos tener la mejor semilla, el mejor suelo, los mejores fertilizantes, lo último de tecnología. Que si no tenemos un personal, el recurso humano, no lo tenemos bien formado, bien capacitado, no vamos a sacar el mejor de los productos. Para mí lo principal es formar bien a la gente, que sepa qué es lo que queremos, que guarde la inocuidad, que guarde la seguridad. No, nadie quiere un empleado accidentado o
con alguna situación de emergencia. En este momento nadie quiere un trabajador enfermo de coronavirus. Entonces, establecer las medidas preventivas para evitar que lleguemos a situaciones que no queremos, solo se puede realizar con personal. Tenemos, en la medida de lo posible, que tengamos a la gente bien formada, bien capacitada, vamos a ser exitosos. Y eso se echa a ver en las empresas que le ponen muchas ganas al tema de capacitación. Eso es muy fácil de ver a la hora de hacer una auditoría. Perfecto. Sí, está bien. Entonces, ya con eso concluimos con la parte de preguntas que nos hicieron por acá y agradecerte, ¿verdad? El espacio que nos brindaste hoy en tu tarde. Hombre, con todo gusto. Ahí estamos a la orden. En realidad, compartir experiencias siempre es importante. Oír de preguntas, siempre en una charla, siempre hay preguntas diferentes. Hay otras que tal vez puedan ser repetitivas, pero siempre hay preguntas diferentes y siempre hay que aclarar. Y siempre hay nuevos productores, siempre hay opiniones nuevas y hay cosas que hay que ir aclarando. Y si en algo pues hemos contribuido en esta invitación que ustedes me han hecho para hablar de Global Gap, pues ahí estamos siempre, en toda disposición. No le tengan miedo a la certificación, entrenle con mucha ganas, utilícenla, es una herramienta valiosísima y, hay año con año, como dice la normativa y el principio que explicó Karina, que es la mejora continua, eso está implementado. Ustedes se van a dar cuenta de todo lo que van avanzando a lo largo del tiempo de que están certificados o que han tenido la normativa implementada. Como les decía, hasta la misma norma cambia, hasta la misma norma tiene mejoras. Comenzamos con la 1 y ya vamos por la 5.4. Ya está en pasos previos de divulgación la versión 6, que está para el próximo año. Así es que este año ha habido muchos cambios por este tema de coronavirus, por el tema de acreditaciones de GFCI. Entonces, pues va evolucionando. Todos tenemos que ir evolucionando y cambiando y mejorando, porque estamos hablando de productos frescos, que es la base de nuestra alimentación. Así es, y ese fue parte del reto que nos planteó esta situación del COVID, el evolucionar, el adaptarnos, el migrar a nuevas formas de ser más seguros, de tener mayor calidad, mayor inocuidad en la parte de alimentación y en todo lo que es la gestión de nosotros como ciudadanos, manejo inocuo, manejo también en la parte de desinfección y sanitización. Esperamos que hayan aprovechado y que hayan disfrutado de este espacio, de la compañía de Federico, de Stephanie, de mi persona, que le hayamos podido colaborar en algo, que podamos o que le hayamos evacuado alguna de sus dudas en cuanto a la normativa y que ahora tenga un panorama más claro de qué les espera si van a integrar Global Gap en su sistema de gestión, en sus fincas o en sus organizaciones. Nuevamente, Federico, agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por tus aportes y invitarte. Apenas podamos integrarte a un nuevo webinar, te vamos a estar invitando, externándote nuestra invitación y esperamos contar con tu presencia. Excelente, claro que sí. Es más, que este webinar haya sido para el primer empujón de los que estuvieron ahí atentos y que una vez que comienzan a leer la norma se van a dar cuenta de que les salen consultas y demás, y ahí a través de Karina y Stephanie, ellos los atenderán y si ocupan pues de mí, ahí estamos. Ellas llegan a mí también muy fácil y muy rápido. Cualquier consulta, ahí estamos a la orden, de verdad. Muchas gracias. Sí, bueno, buenas tardes y decirles que esto queda, ¿verdad? Acá en Facebook y también en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a verlo y reproducirlo, ¿verdad? Cuantas veces necesiten. Y muchas gracias, Federico, y buenas tardes a Karina también. Buenas tardes, que tengan linda noche. Buenas tardes a todos. Igual, chao.